las curvas de intensidad contra tiempo de duración de una lluvia y decíamos que esas lluvias son de esta forma, que son eh, obedecen estadísticamente a una fórmula como esta, en donde A es una constante A asterisco distinta de esta área, esto es área. Esta es la fórmula del método racional. Recuerden ustedes, el método racional nos dice que el caudal que se puede producir en una cuenca que tiene un área A y que está recibiendo una lluvia de intensidad I y con un coeficiente de escorrentía C es igual a esta expresión. Un poco eso, ¿qué quiere decir? Yo aquí tengo algunas anotaciones que hice de la clase con el otro grupo, en la clase anterior, que las voy a utilizar para este grupo. Por ahora no nos fijemos en estas curvas rojas, que ya ahorita miraremos qué son esas curvas rojas, y también nos referiremos a esto, que está adicional. Es decir, básicamente lo que yo tenía ahí, voy a duplicar esa diapositiva y voy a borrar sencillamente todas estas curvas para no interferir con la explicación que yo quiero empezar dando. Voy a borrar estas curvitas que no me interesan ahorita y las tengo en la otra diapositiva, por ahora las borro. Entonces esa curva, esa expresión que teníamos acá, Q es igual a C por I por A. El área se refiere al área de la cuenca. Cuando llueve sobre esta cuenca, sobre toda la cuenca llueve, no quiere decir, esta cuenca puede ser, imagínense ustedes, en una zona urbana, puede ser un barrio de una ciudad, que tiene un alcantarillado que sigue esta, o bueno, hablemos de una cuenca natural para recordar cómo es eso en hidrología. Si llueve sobre toda esta cuenca, toda el agua la va a drenar esta pequeña quebrada que está discurriendo así y llega acá. Lo que llueve por fuera de esa cuenca va a drenar por otro lado, ya no pertenece a la cuenca. Entonces, el caudal máximo que podemos esperar aquí es el que nos da esta expresión, Q es igual a C por I por A, en donde I es la intensidad, ya sabemos, C coeficiente de escorrentía, es decir, si es 0,7 por decir algo, si se precipitan 100 litros, el 70% es escorrentía y el 30% es infiltración. Eso quiere decir el coeficiente de escorrentía. Y área es el área de la cuenca. Es decir, si la intensidad de la lluvia son 100 litros por segundo, por decir algo, si la intensidad de la lluvia son 100 litros por segundo, 100 litros por hectárea y por segundo, y si la cuenca tiene 20 hectáreas, y si el coeficiente de escorrentía es 0,8, pues yo multiplico 100 o 20 por 100, que será 2000, por 0,8 será 1600 litros, y ese será el caudal que estará saliendo por acá. ¿Sí? Ahora, aquí nos dice que esto es por la intensidad, pero resulta que, ¿cuál es la intensidad? Si la intensidad es una variable o es una curva que depende del tiempo de duración de la lluvia. Estas son curvas típicas de cualquier ciudad o de son coeficientes regionales
Aquí la fórmula de intensidad la vamos a hacer muy sencilla, es igual a asterisco. A asterisco es un coeficiente regional, no nos interesa su forma, nosotros en este curso vamos a usar un valor que suponemos que nos lo dan los hidrólogos, nos dan estas curvas. T es el tiempo de duración de la lluvia, que es esto, cuánto dura la lluvia, y D es otro coeficiente regional que también nos lo van a dar. Y esta intensidad tiene un periodo de recurrencia que puede ser 2 años, 5 años, cualquier valor, 10 años. Y este podría ser, por ejemplo, este lo puse en la clase anterior, por ejemplo, 100 años. ¿Por qué no? Un poco más arriba, si ustedes quieren, más exagerado. Quieren por acá. ¿Por qué? Porque es la lluvia que se va a presentar con una frecuencia de una vez cada 100 años. Y entonces yo tengo que escoger con qué tiempo, esto es lo que llamamos tiempo de recurrencia, con qué tiempo de recurrencia voy a trabajar, vamos a trabajar o vamos a escoger la curva. Aquí hay un ejemplo. Esto es de la corporación. La corporación dice, por ejemplo, que si yo voy a diseñar aquí están las características del área de drenaje, dice para tramos iniciales con áreas tributarias menores de 2 hectáreas se recomienda tomar 2 años. Para tramos de sistema con áreas tributarias entre 2 y 10 hectáreas vamos a tomar 5 años. Como ven ustedes, en la medida que vamos subiendo los años, las intensidades van subiendo, o sea que vamos diseñando alcantarillados más seguros para esas áreas mayores. Y por aquí vamos a la última, que dice, para emisarios finales o estructuras de vertimiento, esto lo hizo una firma que se llamaba, o se llama, porque yo creo que existe todavía, que se llama Hidroestudios, y hace muchos años la corporación contrató a esa firma para que le escribiera o le desarrollara las normas de diseño de alcantarillados para la ciudad de Bucaramanga. Por eso aquí habla de escarpa, emisarios finales o estructuras de vertimiento es utilizada, no, perdón, tal vez no dice, de 25 años con un borde libre que permita alojar, bueno, no sé qué, pero estos emisarios finales se refieren, por ejemplo, a la escarpa de Bucaramanga, que es básicamente donde van los alcantarillados de Bucaramanga, y entonces una estructura de esas debe diseñarse con una lluvia de 25 a 50 años, que dadas las condiciones puede ser como esta más o menos. Voy a bajarla un poquitico porque la subí mucho. Supongamos que sea como esa. Y lógicamente aquí las intensidades corresponden a estos valores, y si yo tomo un tiempo de duración de la lluvia, busco esa curva y encuentro la intensidad. Ahora, el problema es, o la pregunta es, no el problema, sino la pregunta es, bueno, y de esa curva yo qué tiempo de duración de la lluvia voy a escoger. Pues nosotros sabemos por nuestra hidrología, los conocimientos que tenemos de hidrología, que el máximo caudal que puede producir una cuenca, según el método racional, porque esto es método racional, esta fórmula es la del método racional, el máximo caudal que puede producir una cuenca se da cuando el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y recordemos que el tiempo de concentración de la cuenca no es otra cosa que cuánto demora en llegar a este punto de salida la gota de agua que, producida por una lluvia, ha caído dentro de esta área y es la que llega de último.
Y suponemos que la que llega de último, pues de pronto es la más alejada, no necesariamente, porque puede haber una zona más cercana, pero que el flujo sea muy lento, pero supongamos que es la más alejada también. Supongamos que sea la que cae por acá, en este límite, ya cuando el área de la cuenca, que es esta, ya se está, ya está en su límite. Entonces una gota que cae por acá, yo me voy a permitir dibujar una gotononona, pues esa gota se precipitó en este punto y esa gota es la que más se demora en llegar acá. Todas las demás, cuando esta llega acá, todas las demás gotas que han caído o mini volúmenes de agua o volúmenes de agua ya han llegado hasta acá. Como esta es la que más se demora, pues a ese tiempo lo vamos a llamar tiempo de concentración de la cuenca. Eso tiene que ver entonces, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo interpretamos eso? Entonces vamos a esta diapositiva. ¿Qué pasa cuando empieza a llover en esta cuenca y yo aquí voy a medir un caudal? Supongamos que esto está saliendo aquí, que esto es una quebradita y aquí la estoy recogiendo, aquí hay una estructura de concreto que es un canal y esa quebrada cuando no llueve está seca. Vamos a suponer eso. Es decir, esa quebradita solo lleva agua cuando llueve. Si no llueve, está seca. Listo. Entonces empieza a llover y podemos observar cuál es el caudal con el tiempo acá. Desde el momento en que empieza la lluvia T igual a 0, yo me pongo a observar qué caudal sale por acá. Y ese caudal es variable con el tiempo. En el tiempo T igual a 0 que empieza la lluvia, empieza a aumentar y esto nos va a dar entonces una curva que puede ser como esta y que nosotros llamamos hidrograma. ¿Y qué es ese hidrograma? Pues fíjense ustedes que un poquitico después de que empezó a llover un tiempo T, digamos para este tiempo T aquí en este caso, este tiempo, las gotas o lo que se precipitó sobre esta área hasta este límite rojo ya están llegando acá. Entonces, ese caudal, pues es el producto de esa área por la intensidad de la lluvia, por el coeficiente de escorrentía. Esto mismo, pero aplicado a esta pequeña área. Y eso nos da este valor de caudal acá. Sigue lloviendo, la lluvia sigue, porque la lluvia la vamos a hacer en estas condiciones. Tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración. Quiere decir que la lluvia va a continuar un tiempo hasta que la última gota ya empiece a llegar acá. La gota más lejana que aquí la pusimos por acá. Y la lluvia va a continuar hasta ese momento. Y lógicamente para un tiempo un poco mayor, que es este tiempo está trazado con esta línea, el área que está aportando y vamos a definir o vamos a entender, empezamos a entender qué quiere decir eso de área aportante. Es esta. Quiere decir lo que está de esta línea roja para acá, ya está llegando acá. Y por eso el caudal ha aumentado hasta este valor, aquí, hasta este valor. Un tiempo más tardecito, vamos a tener esta curva, que la voy a pasar de aquí para acá, esta, que nos va a dar un caudal mayor,
porque el área que está aportando, o sea, lo que está llegando, alcanzando a llegar hasta este punto, es desde esta línea hacia abajo, pero lógicamente medido sobre este límite. O sea, el área es la que está delimitada por esta línea roja y por esta línea extrema de la cuenca. Y eso me va a dar este caudal, que es este que está saliendo acá. Un poquito más de tiempo y llego a esta línea, o a esta línea de tiempo, en la cual el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Ya esa gotica que había acá, ya esa gotica ya ha llegado allá abajo, y entonces ha transcurrido un tiempo T, que es el tiempo de concentración de la cuenca. En ese punto, toda el área de la cuenca está aportando aguas a este punto. Toda el área de la cuenca ya está aportando agua a este punto y en consecuencia el caudal es este, más grande. Muy bien, pero como nosotros dijimos que vamos a hacer o vamos a analizar qué pasa cuando el tiempo de duración de la lluvia es el tiempo de concentración de la cuenca, pues entonces ya la lluvia duró un tiempo igual al tiempo de concentración, ahí se acaba la lluvia. Ahí se acabó la lluvia. ¿Y qué va a suceder ahí con el observador que está aquí parado mirando el caudal? Va a notar que el caudal empieza a disminuir. ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque toda el área, en el momento en que para la lluvia, estaba lloviendo sobre toda la cuenca. Como ya se detuvo un poquito tiempo después, un poquitín de tiempo después, voy a ponerlo por acá, un delta T, o sea, ya el tiempo es T más un delta T, esta área ya habrá entregado sus aguas. Y ya esta área se vuelve área, llamémosla no aportante. En ese caso, lo aportante que en el momento en que paró la lluvia es todo, en un tiempo T más delta T, que es este, el área aportante es todo menos este pedacito. Este pedacito. Y si voy un tiempo más adelante, vamos a ponerlo por acá, ya esto habrá sido drenado, ya se habrá, digámoslo así, no va a estar seco, por supuesto, pero ya habrá soltado toda el agua por acá, y entonces el área aportante será todo menos esta área que está por debajo de esta curva roja. Y lógicamente el caudal va disminuyendo por eso. Y finalmente, para un tiempo 2 veces el tiempo de concentración, finalmente para un tiempo 2 veces el tiempo de concentración, voy a ponerlo por acá, se supone que el caudal, ya la última gota que cayó aquí, cuando cesó la lluvia, ya habrá llegado acá. Y entonces, para ese tiempo que es 2 veces este, aquí me queda un poco más grande de 2 veces, pero bueno, pongámoslo acá, más o menos que me dé lo mismo. Tengo que acortar esto, bueno, dejémoslo así. Prefiero que me quede este pequeño error acá, que no me quede bien proporcionado. Ya el caudal va a ser prácticamente 0. Y entonces este tiempo, aunque ahí no parezca, va a ser 2 veces este tiempo de duración de la lluvia, que es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Si yo voy a calcular el alcantarillado o la tubería con la cual voy a llevar esto, o el canal, yo lo voy a calcular con este caudal. ¿Y cómo calculé ese caudal? Muy sencillo. Busqué la curva que voy a utilizar, por ejemplo, voy a utilizar la de los 10 años.
entro aquí con un tiempo de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. Esa habrá que calcularla en alguna forma, o nos la da, si es un estudio hidrológico, pues nos lo dará un estudio hidrológico, pero aquí estamos en alcantarillados, entonces habrá que calcularla en alguna forma. Entonces entro aquí con un tiempo de duración igual al tiempo de concentración. Supongan ustedes que este tiempo de concentración de esa cuenca sea 4 horas. No, perdón, no tanto. Supongan ustedes que sea, y tengo unas curvas reales, duración de la lluvia en minutos. Supongan ustedes que sea 40 minutos. Y estos son para diferentes periodos de recurrencia. Por ejemplo, aquí hay uno de ¿qué? De 1000 años. Pues vas a ver si de aquí a 1000 años esta curva será válida, por todavía 25 años, es como está azul. Yo entro aquí con 40 minutos y voy acá y ese valor me da la intensidad con la cual yo voy a calcular este caudal máximo, y ese caudal máximo no es otra cosa que Q igual a C por I por A. Aquí entré con este valor, tiempo de duración igual a tiempo de concentración, y eso me da una intensidad. Aquí están las unidades de la intensidad, ahí no se ve muy claro. Bueno, ahí hay un pequeño error, eso es litros por segundo por hectárea. Ahí es litros, vamos a ponerle ahí la corrección, porque ahí parece que hay un error. Litros por segundo por hectárea. Y vamos a ponerlo ahí sobre este mismo para que corregir eso que está ahí medio borroso, medio mal puesto, de una vez corrijámoslo. Litros por segundo por hectárea. Muchas curvas nos hablan de intensidades en milímetros por hora. Y esta nos dice que son litros, pues nos da esas unidades. Cualquiera de las dos son unidades en realidad de caudal por hora. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre litros por segundo por hectárea. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre litros por segundo por hectárea o milímetros por hora. Pues hagamos una cuenta, señores. Si decimos milímetros por hectárea, ¿cuánto es un milímetro que cae sobre una hectárea? Un milímetro son 10 a la menos 3 metros y una hectárea son 10 a la 4 metros. Entonces, si el volumen va a ser el que ocuparía una altura de agua de 1 milímetro que se ha precipitado sobre una inmensa sábana o un platón que tiene un área, un recipiente que tiene un área de 1 hectárea. Imaginemos un recipiente que tiene un área de 1 hectárea y vamos a medir en ese recipiente la altura y cayó 1 milímetro de agua. Entonces, ese milímetro multiplicado 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la 4 me da 10 metros cúbicos. Ese es el volumen que se precipitó sobre ese gran depósito que tiene, es imaginario, por supuesto, que tiene 1 hectárea, son 10 metros cúbicos. Ahora, esos 10 metros cúbicos son 10.000 litros. Y 10.000 litros para que se precipiten en 1 segundo, para que nos den litros por segundo por hectárea, pues dividimos 10.000 entre 3.600 y eso nos da como 2,78 o algo así. Voy a hacerlo aquí rápidamente. 10.000 dividido 3.600, lo estoy haciendo aquí en la calculadora manual, son 2,78. O sea, si a mí me dan la intensidad en milímetros por hora,
yo la multiplico por 2,78 y la he transformado a litros por segundo por hectárea. Y así puedo pasar de una unidad a otra, no importa cuál sea la unidad en la cual yo haya recibido esa información. Bueno, pero ¿por qué se inventaron ese cuento de que ese caudal máximo, que es este, se produce cuando el tiempo de duración, eso es postulado del método racional, eso es postulado del método racional? ¿Y eso por qué? Pues imagínense que alguien podrá decir, no, pero yo eso no lo creo, porque si, por ejemplo, yo voy a trabajar con un tiempo de duración menor que el tiempo de duración de la lluvia, por ejemplo, con tiempo de duración menor que el tiempo de concentración, me equivoqué y dije algo incorrecto, tiempo de duración es menor que el tiempo de concentración, sería, por ejemplo, este caso. Y si aquí yo tenía tiempo de duración igual tiempo de concentración, tengo esta determinada intensidad. Y si tengo un tiempo de duración menor que el tiempo de concentración, por ejemplo, este caso, voy a tener una mayor intensidad. Y entonces yo puedo decir, pero mire, si yo voy a multiplicar esto con una mayor intensidad, me da caudal mayor. Sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que entonces cuando la lluvia iba, en este caso, en este momento aquí, como el tiempo de duración es menor que el tiempo de concentración, aquí se acabó la lluvia. Y el área aportante hasta ese momento no era sino esta, por debajo de esta línea roja. La intensidad es mayor, pero el área aportante es menor. Y miremos, por ejemplo, lo que sucedería en una cuenca que fuera idealmente como esta. Cuando empieza a llover, lo que empieza a aportar, pensemos que esta es una cuenca muy singular, ideal para poder entender qué es lo que queremos decir acá. Y esta es una superficie grande de concreto. Pónganle ustedes que esto sea 50 metros y aquí sean 100 metros, algo así como 2 pistas en un aeropuerto o algo así por el estilo. Ahora, las pistas de los aeropuertos, una gran bodega, digamos, sin cubierta. Y todo esto que fuera 50 metros y esto fuera 100, 120 metros. Y esto es un plano inclinado que tiene esta pendiente hacia acá y esa pendiente hacia acá. Por aquí debo tener, donde tengo aquí esta figura, un corte aquí sería este. Pendiente hacia acá y hay un canal que recorre eso. Y entonces, cuando se precipita la lluvia lo primero que, lógicamente, por la pendiente va a bajar así y encuentra el canal y por el canal se viene así. Y supongamos que la velocidad en este sentido es igual a la velocidad en este sentido, entonces el área aportante, un poquito de tiempo después de que empiece la lluvia, serán estos dos triángulos. Y si en ese momento cesa la lluvia, en un momento dado cesa la lluvia, entonces ya estas dos áreas pequeñitas van a secarse y van a dejar de ser aportantes y después de un tiempo determinado el área aportante se va a mantener constante y va a ir subiendo hasta que esto llega hasta acá y finalmente quedan dos triangulitos aquí aportantes que son los últimos que están desocupándose o drenándose. Y entonces, ¿cómo sería? Pensemos cómo sería esta curva para ese caso que acabamos de ver, en donde el tiempo de duración de la lluvia es menor que el tiempo de concentración.
Sería algo como esto, empieza a llover, empieza a aumentar, aquí acabó la lluvia, este es el tiempo de duración, aquí acabó la lluvia y el área de ahí para arriba no va a aumentar, el área en ese momento va a ir como recorriendo, el área aportante va a ir desplazándose así, desde abajo hasta arriba, y al llegar acá arriba, al final, después de un tiempo después, lo que está aportando será esto, ya es un área muy pequeña, y entonces el hidrograma que vamos a obtener acá es este con un Q máximo que es de este valor. No podemos decir si es menor o mayor que el anterior. Lo que sí podemos decir es que el área aportante, por ejemplo en este caso, esta dimensión es velocidad de flujo del agua por el tiempo de duración o por tiempo, velocidad por tiempo. Y esto es velocidad por tiempo, o sea que en cualquier forma vamos a tener que el área aportante para cualquier fenómeno, aquí está el área aportante, ¿dónde está? El área aportante será una función, no está, pero el área aportante será una función de una dimensión por otra dimensión y cada una de esas dimensiones es función de ¿qué? De tiempo. O sea que el área aportante es una función del tiempo al cuadrado. Esto es análisis dimensional. El área aportante en cualquier tipo de cuenca será una función del tiempo al cuadrado, porque el tiempo multiplicado por la velocidad me da una distancia que el agua tiene que recorrer y como el área tiene dos dimensiones, el tiempo debe entrar dos veces, o sea que el área aportante debe ser función del tiempo al cuadrado. Y resulta que la intensidad, que aquí está, esta fórmula de la intensidad, este n, al cual hay que elevar este paréntesis, es muy cercano a 1. Nosotros lo vamos a tomar como 1 para nuestro curso. Ese n es muy cercano a 1. Y entonces aquí la intensidad aumentaría cuando el tiempo disminuye con el tiempo elevado a la potencia 1. Aquí aumenta, quiero decir. Aquí la intensidad aumenta cuando el tiempo disminuye con el tiempo elevado a la potencia 1, mientras que el área va a disminuir con el tiempo elevado a la potencia 2. O sea que si yo disminuyo el tiempo, el caudal me va a disminuir, porque la intensidad me aumentó, ¿verdad? Pero el área me disminuyó mucho más. Ahora lo contrario, si el tiempo de duración de la lluvia es mayor que el tiempo de concentración de la cuenca, por ejemplo, este caso, la intensidad disminuyó y disminuyó con una potencia 1, pero el área, en ese caso, ¿qué pasa cuando el tiempo de duración es mayor que el tiempo de concentración de la cuenca? La intensidad disminuyó, es este caso, por ejemplo, empezó a llover, en este momento sigue lloviendo, ya el área aportante se volvió toda, pero sigue lloviendo. O sea, el área aportante la tomo la totalidad, pero ya la intensidad es menor, entonces voy a obtener una curva que es como esta, tiempo de duración mayor que el tiempo de concentración, voy a obtener un caudal máximo. Tiempo, no, esta no es, perdón. Esta no es.
Está tiempo de duración mayor que el tiempo de concentración. Fíjense, el tiempo de concentración de la cuenca es este. Hasta aquí el caudal aumentó, que es cuando toda el área está aportando. En este caso, ya toda el área está aportando y toda el área está aportando y ahí sigue lloviendo, pero el área no va a aumentar más. Pero yo esto lo estoy calculando con una intensidad menor, entonces aquí, en este caso, tiempo de duración mayor que el tiempo de concentración también me va a dar un caudal máximo que es menor que el que obtengo en el caso en que el tiempo de duración es igual al tiempo de concentración. Por esa razón tomamos siempre, porque en los otros dos casos nos da caudales menores, ya explicamos el primero, el segundo es aún más fácil. En este caso, porque el área no puede aumentar más, sencillamente ya toda el área está aportando y toda el área está aportando, como en este caso, toda el área está aportando y ahí sigue lloviendo 2 horas más si ustedes quieren, pero la intensidad es mucho menor, el área máxima no es sino esto, y entonces voy a obtener un caudal menor. Conclusión, siempre voy a obtener el caudal máximo cuando el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca, es decir, cuando se da esta igualdad. Entonces, esa explicación un poquito larga nos lleva básicamente a entender esa metodología en la cual para calcular el caudal que va a botar una cuenca, y en este caso esa cuenca puede ser un alcantarillado, el máximo caudal lo voy a obtener buscando la intensidad que corresponde al tiempo de duración de la lluvia igual al tiempo de concentración de la cuenca. Esta cuestión del hidrograma pues es muy importante entenderla para problemas que se presentan. Por ejemplo, supongan ustedes que yo tengo acuérdense que nosotros mostramos en alguna clase unos depósitos que se entierran, que sirven para almacenamiento de aguas cuando viene una gran lluvia. A ver si lo encuentro para refrescarlo. Bueno, puede que no lo encuentre en este momento, pero yo había traído bueno, tal vez está en otro archivo, no vamos a dedicarle, no vamos ahorita a perder tiempo en eso. Tal vez está en otro archivo. Si ustedes me permiten, parece que no. Parece que no lo veo por acá, entonces volvamos a esto y si cambiamos el archivo y lo encontramos, lo mostramos, pero no necesitamos verlo para entender qué es lo que queremos explicar acá. Ahora se trabó este bendito. Bueno, voy a cambiar de archivo a ver si es que es cuestión del archivo y después vuelvo a este a ver qué pasó, a ver si se me cura el archivo. A ver, vamos a cambiar de archivo un momentico. Pongamos este a ver cómo nos va y después volvemos a este.
Ok, ya vuelvo al otro archivo. Voy a volver al otro archivo a ver si ya con eso se arregló o si sigue lo mismo. Sí. Se puso rebelde. Sacó la mano el... Voy a volver a este. Ustedes me perdonan un momentico y lo voy a cerrar. Me voy a permitir cerrarlo, voy a dejar, perdónenme ustedes la interrupción, pero no puedo hacer nada más. Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir, o lo tengo aquí, lo voy a cerrar, le voy a decir que lo guardo y ya lo vuelvo a abrir. Ok, voy a volverlo a abrir. Y aquí me aparece un aviso, screen sharing, stop the sharing, Windows is closed. Bueno, parece que ustedes no están viendo nada, ¿cierto? No, profe, todavía hay más. Ok. Eh, voy a volver a abrir el archivo a ver si ya se le quitó la cuestión. Y ahora sí voy a tratar de compartir con ustedes ese archivo. Lo cerré y lo volví a abrir. A ver si ya se arregló. Bueno, ahí parece que está trabajando. ¿Lo están viendo? Sí, profe, sí. Ok, bueno, ya parece que se arregló. No lo vuelvo a torear porque estos archivos, yo no sé por qué cuando está montado a veces, bueno, tal vez uno. Bueno, voy a volver a donde estábamos y a tratar de explicar lo que quería explicarles. Me voy por acá a ver dónde lo encuentro. No me pongo a hacerle el cambio porque vuelve y me molesta. Tal vez son archivos un poco pesados y eso los hace. Bueno, ya estamos por acá y voy a volver acá. Ok. Entonces supongamos aquí lo siguiente. Supongamos que esto es una gran cuenca y que tenemos problemas de inundación aguas abajo. O no eso, sino tenemos una limitante. Pensemos en la siguiente situación, esta cuenca no estaba urbanizada en su totalidad, sino que empezó siendo muy pequeña, como todas las ciudades, y esto fue creciendo, y esto fue creciendo, y creciendo, y creciendo, y prácticamente esto se pavimentó todo, es decir, calles, carreras, techos, techos de las edificaciones, y entonces supónganse ustedes que cuando esto era una cuenca natural, y aquí teníamos, por decir algo, se había hecho para este drenaje una tubería para drenar todo esto, porque aquí se inundaba, entonces aquí se colocó una tubería, digan ustedes, de 1 metro de diámetro, ¿por qué no? Y la tubería trabajó muy bien por 20 años hasta que el área urbanizada fue hasta aquí. Es decir, más o menos hasta que el área portante, siendo esta, vamos a suponer que aquí la vamos a referenciar,
Vamos a referenciarla ahí. Hasta aquí, digamos. Un poquito más bajo, para el ejemplo que quiero poner, un poquito más bajo. Ahí. Y voy a cortarla un poquitín porque no tiene por qué ser tan larga. Ok, por ahí. Y la voy a poner en rojo para que sepamos que nos estamos refiriendo a ella. Supongamos que esta curvita corresponde a esto. Y le voy a poner también rojo para... Ahí con el... Cuando esto estaba construido, el resto no estaba construido, el caudal era este. Porque el coeficiente de escorrentía de esta zona, pues ya prácticamente está cercano a 1 porque todo está pavimentado, pero esto era una zona muy grande, tenía un coeficiente de escorrentía de 0,5, por ejemplo. El resto se infiltraba, tenía buena infiltración, pero en la medida que todo se construyó, pasó de un coeficiente de escorrentía del promedio ponderado de esta zona más el de esta zona, y eso se volvió entonces un promedio ponderado de 1, o sea, o de 0,95, es decir, ese caudal, cuando ya todo estaba aportando, ese caudal vino a convertirse en este caudal. Y aquí no se cambió la tubería, era una tubería de 1 metro y tiene una determinada capacidad. Supongamos que esa capacidad de esa tubería estaba un poquitico por encima de este valor, un poquitico menos. Este es un valor de caudal. Este es un valor de caudal. Q máximo o Q máximo de tubería. Este es el valor máximo que puede llevar esta tubería y se lo voy a poner allá también. Este es el valor máximo que puede llevar esta tubería. Ya cuando todo se pavimentó o todo se construyó, el caudal máximo es este. Y entonces recurrimos, digamos que hay dificultad en cambiar esta tubería, hay dificultad en cambiar esa tubería o es un proyecto que preferimos resolverlo en otra forma porque se están produciendo inundaciones en una zona por aquí abajo o aquí arriba porque la tubería no da capacidad. El caudal que está bajando es este y la tubería no puede sino con este caudal. ¿Qué se hace el resto de agua? Pues empieza a inundar esta zona. Es como cuando yo asemejo esto de las cuencas como la entrada y la salida de gente a un estadio. Entra la gente a un estadio, se ubica en toda el área y después empieza a salir la gente del estadio, sale por esta puerta que es la puerta de salida. El tiempo que transcurre entre el primero que sale y el último que sale es el tiempo de concentración. La gente pudo salir toda, pero poco a poco. Primero salieron los de esta área, después los de esta área. O sea, ya esta área se desocupó, después se desocupó esta área y después ya se desocupó todo.
Ahí hay una analogía con el tiempo de concentración. Entonces, si por aquí, si tienen que salir 20.000 personas por minuto y esta puerta solo da para 100 personas por minuto, pues esto demora mucho en desocuparse. Es más la gente que quiere salir que lo que pueden salir. Así sucede con el agua. El agua solo puede salir a un caudal de 2 metros cúbicos por segundo y esta tubería tiene capacidad para 1 metro cúbico por segundo. Entonces cada segundo se está quedando aquí 1 metro cúbico rezagado, que si no puede salir empieza a inundar. ¿Y qué solución se le puede buscar a eso? Una de las soluciones que se le puede buscar a eso es lo que hemos visto, hacer un depósito. Ahí lo pongo un poquito lejos, sencillamente un depósito al cual yo voy a llevar el agua, voy a ponerlo por acá, no sé. No importa, lo pongo acá. Y aquí voy a colocar en este punto, voy a hacer esto, a agrandar la figura porque si no, Ave María. Voy a agrandar la figura porque si no esto se va a volver muy ilegible. Y aquí voy a poner un aliviadero. Acuérdense ustedes de los aliviaderos que habíamos hablado. Una estructurita muy pequeña. Tengo que volverla a agrandar para poderla poner acá. Le voy a cambiar el color para que se distinga. Y ahora sí la pongo ahí bien chiquitica, que es en realidad lo que debe ser, como debe ser. Y eso es un aliviadero. Si salen 2 metros cúbicos por segundo y esta tubería solo tiene para 1 metro cúbico por segundo, aquí queda 1 metro cúbico por segundo que se puede aliviar por medio del aliviadero y entrarlo acá. Meterlo acá, ¿cierto? Entonces yo puedo meter ese caudal, el aliviadero toma esa parte del caudal y lo lleva a este depósito. El aliviadero sí se lo puedo mostrar, bueno, si quieren gastémosle un minutico para refrescar cómo era ese aliviadero. Aquí estaba, lo explicamos, inclusive aquí me quedó esta figura, ¿cierto? Y aquí le habíamos dibujado justamente que el aliviadero podía utilizarse cuando voy a llegar a una planta de tratamiento, que era esta. Traigo una tubería gruesa, pero a la planta de tratamiento solo voy a llevar una parte del agua. Y entonces ahí colocaba un aliviadero, que aquí en corte longitudinal es este. Aquí se le verá el vertedero, que es este. El agua llega por acá, como la salida tiene una tubería, esta es la tubería de entrada que es mayor y esta es la tubería de salida que es menor, por aquí se va a elevar el nivel del agua y va a caer acá por este vertedero y por aquí se va a llevar a otra parte. Entonces esos 2 metros cúbicos que estaban entrando allá, los representábamos con esta flecha que es más gorda que la de salida. Le entran 2 metros cúbicos, le sale 1, otro metro cúbico va a salir por acá y esto nos va a llevar al depósito. En este caso esto no es para eso, es otra situación. Esto lo vamos a llevar al depósito que vamos a calcular allá para solucionar ese problema. Pero en ambos casos utilizamos un aliviadero. Ahora quiero volver a donde estaba. ¿Qué es esto?
Entonces, fíjense ustedes, aquí viene la misma situación, llega una gran cantidad de agua, esa agua no puede ser transportada por esta tubería, entran 2 metros cúbicos, esta tubería solo puede transportar 1 metro cúbico, el resto lo llevo a este depósito. Y ahí lo tengo guardadito. Y después, cuando pase la lluvia, voy a agrandar esta flecha y la puedo girar. ¡Ay, Dios mío! Voy a agrandar esa flecha. Perdón, ya la agrandé, ahora la voy a girar. Después, cuando pase la lluvia, después de un tiempo de haber pasado la lluvia, ese depósito lo voy a activar para que me vuelva a llevar el agua al alcantarillado. ¿Cuándo? Cuando este caudal ya haya bajado. Yo no puedo llevar sino esta tubería, repito, esta tubería solo me puede transportar este caudal. Y está entrando este caudal. ¿Cuál sería el volumen de almacenamiento sacado este hidrograma? Entonces me va a ser muy útil. Ojo, una cosa es calcular el caudal máximo y otra cosa es hacer el hidrograma. El hidrograma implica que yo debo tener conocimiento de las áreas aportantes. Primero esta, después esta, después esta y después esta. Y eso me da el hidrograma. Y lo que yo puedo sacar por acá solo puede ser este caudal. Aquí la pregunta que yo quiero hacérsela a ustedes, quiero transmitírsela a ustedes, conociendo ese hidrograma y conociendo este caudal y conociendo lógicamente este caudal también, pero el hidrograma fundamentalmente, ¿cuál debería ser el volumen de este depósito? Y les paso esa pregunta para que ustedes la reflexionen un segundo, bueno, no un segundo, un momentico y me digan cuál sería el volumen de este depósito sacado de acá, sacado de esta gráfica. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, si nadie me contesta, voy a hacer una pregunta directa a alguno de ustedes al azar. No un Salazar, sino a alguien. A ver, escojamos a Juan Pablo Ballesteros, a ver qué me dice Juan Pablo Ballesteros. ¿Qué diría? ¿Qué Juan Pablo? Sí, profe, yo estoy acá, pero no tengo respuesta a la pregunta, profe. O sea, No, yo no estoy diciendo que usted no esté, sino cuál sería la respuesta. Bueno, Juan Pablo ya veo que nada, pero entonces preguntémosle a una dama, Laura Bastilla. Yo sé que están ahí porque aquí aparecen. Profe, no, tampoco sí. A ver, María Alejandra Burbano. No, profe, no sé. Laura Natalie Fuentes. Tampoco, profe. Juan David Herreño, que siempre es muy activo. Pasó con Juan. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? No, señor, no está listo. Perdón. Juan David, ¿qué dice? Profe, no sé la respuesta. Bueno. Cuéntenme una cosa. Otra pregunta entonces.
Aquí empezó a llover en esta cuenca en este momento. Vino aumentando el caudal por acá hasta que llegó a este punto, ahí dejó de llover y por eso empezó a disminuir el caudal hasta que volvió a cero, digamos. Aquí no está a cero, pero digamos que sí, supongamos que. Ahí lo giro un poquitico, ahí lo macheteo para que sea cero. Bueno, supongan que sea cero. Les voy a hacer una pregunta más sencilla, señores, por favor. Aquí en clase debe venir uno a pensar un poquitín. ¿Cuál es el volumen de agua si estos son 6 horas, por ejemplo? Y cualquier persona se pregunta después de al terminar las 6 horas, ¿cuál es la cantidad de agua que ha pasado por acá? Si esto tiene la capacidad de llevar todo el caudal. ¿Cuál es la cantidad de agua que se ha transportado aquí después de las 6 horas, teniendo que este es el hidrograma? ¿Cuál sería ese caudal? ¿Cuál sería ese volumen? O mejor dicho, ¿cuál fue el volumen que se precipitó sobre esta cuenca? El área bajo la curva, ¿no? Perfecto, el área bajo la curva es después de 6 horas. Ahora, si a las 3 horas que este caudal, supongamos que esto fuera, no 3 horas, porque 3 horas sería aquí en la mitad, a este tiempo T, que vamos a señalar ahí, y que lo voy a poner punteado para distinguirlo también, voy a ponerlo punteado, si en ese tiempo T, y lo voy a poner bien con un grosor mayor para que se distinga más, para que se vea, porque ahí ni se ve. Para ese tiempo, en ese momento que empezó a suceder, aquí esta tubería ya no puede llevar más caudal y eso se prolonga un tiempo hasta que ese caudal vuelve a bajar por debajo de ese límite que es este. Es decir, el tiempo de la emergencia en que esta tubería no pudo llevar todo el caudal es este tiempo. ¿Cuál es el caudal adicional a lo que lleva o cuál es el volumen que se debe recoger en ese tiempo del T entre este tiempo y este punto? Esa es otra pregunta sencilla. Es decir, hasta aquí toda el agua. ¿Cuál es el volumen? ¿Perdón? ¿Cuál es el volumen de más que trae la tubería? ¿Es lo que quieres decir? Sí, en este tiempo, en este del T. Sería prácticamente la punta de la curva. O sea, el área bajo esta curva hasta este nivel, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Ok, eso es. Ese es. Voy a tratar de sombrearlo con una figura, a ver si lo puedo hacer más o menos, lógico que no me va a quedar muy bien, pero voy a tratar de sombrearlo por aquí como con este trapecio. No me queda bien, pero básicamente eso es lo que estoy tratando de decir. Es el área que está sombreada ahí, es decir, no, ya lo quito, el área bajo esta curva hasta aquí, hasta esta línea roja. Esa área yo la puedo calcular, por supuesto. Si yo tengo el hidrograma, tengo este caudal que es fácil de calcular porque hay una tubería de tal pendiente y de tal diámetro, entonces yo sé que ese caudal es ese. Entonces, este volumen de este tanque, que fue la primera pregunta que les hice, pues es esta área bajo la curva hasta esta línea. El caudal que se precipitó sobre la cuenca es el área bajo esta curva total. Y todo eso bajó en 6 horas, pero no todo pudo salir en las 6 horas, porque aquí se presenta una limitante de caudal
Y entonces lo que no puede salir en esas 6 horas es esto, que lo metemos provisionalmente acá. Y esto es un volumen que debe corresponder al volumen del tanque que nosotros, o del depósito que nosotros vamos a construir allá. Recuerdo que en alguna clase les mostré una gran tubería que había en Tokio, o bueno, no sé si Tokio, no recuerdo, una ciudad japonesa, y que esa tubería tenía como 2 kilómetros de larga y un diámetro como de 10 o 15 metros, y que el volumen de almacenamiento era no sé cuánto, para prevenir inundaciones en una zona de Tokio, o de esa ciudad del Japón, no recuerdo si era Tokio. Y dijimos que estos depósitos existen en muchas ciudades del mundo justamente con esa finalidad, que no tienen que ser en una tubería, puede ser como un tanque rectangular, a veces de gran altura para aprovechar bien el área, 10 metros de altura, subterráneo, que va a llevar las aguas. La que les quería mostrar, desafortunadamente no la encontré aquí fácil. Esa la encontré hace poquito. Yo tenía el vertedero de excesos, y cuando averigüé ese vertedero de excesos tan bello, es una fotografía muy bella que bajé de internet. Ese vertedero de excesos es de un gran depósito de agua que existe en Londres, pero eso ya es un lago. ¿Y qué función tiene ese lago? Llevar aguas lluvias cuando hay exceso, y entonces ya no está enterrado, sino que es un gran lago y que evita inundaciones aguas abajo. Acordémonos de la tragedia del Katrina en los Estados Unidos, que hoy mismo está recibiendo otro huracán, esa zona de Luisiana está recibiendo un huracán, y en ese momento se dijo que parte de la tragedia y de las inundaciones que produjo el Katrina se debía a que el hombre le había quitado espacios al río, y esos espacios del río son los que, cuando el río crece, inundan una serie de zonas que son como estos depósitos. Y si el hombre se pone de traviesito, porque esos somos traviesitos con la naturaleza, le quitamos esos espacios al río, y entonces edificamos sobre muchas de esas zonas. Después viene el río y cobra, y nos pasa el mensaje: miren, señores, esta área es mía, esta área me pertenece, ustedes me la quitaron, y aquí les estoy demostrando que esta área es mía. Claro, el régimen de ese río contaba con esos espacios para verter sus aguas cuando había grandes precipitaciones. Y resulta que no se le quitaron, y entonces después vienen las tragedias. Entonces aquí sucede algo similar, aquí pavimentamos todo esto, bajó más agua, y aquí podemos entonces, seguramente vamos a tener zonas de inundaciones, las podemos evitar compensando, digamos así, con un depósito de almacenamiento. Y ese es un problemita bien interesante que seguramente vamos a hacer ojalá, en la próxima, bueno, no en la próxima clase. Sobre esto tenemos que empezar a trabajar otras cosas. Bueno, por ejemplo, ¿qué tendremos que empezar a trabajar? Cosas más sencillas, y voy a dibujar acá. Bueno, no, yo por aquí yo creo que tengo, bueno, no, lo voy a dibujar acá porque ya no nos queda mucho tiempo. Voy a hacer un pequeño croquis de alcantarillado. Allá rápidamente, ¿cómo voy yo a calcular los alcantarillados en aguas lluvias? Ahí de rapidez vamos a hacer este trazado acá. Vamos a trazar unos tramos. Le voy a dar, como siempre,
Vamos a ponerlo rojo y le vamos a dar más grosor para que quede. Esas serán las tuberías. Vamos a poner las tuberías rojas. Y vamos a trazar entonces una serie de tramos de alcantarillado un poco para entender cómo es que vamos a trabajar esto. O cuál es la metodología del trabajo del cálculo de un alcantarillado de aguas lluvias. Si no me queda muy bien, pues no importa. Supongamos que tenemos una pequeña red de tuberías de alcantarillado de aguas lluvias, que son estas que tengo acá. Muy sencillo. Esto que tengo acá y aquí tiene un emisario final. Aquí va a salir la tubería, va a evacuar. Y toda esta es una zona que se va a evacuar con esos. Vamos a decir que esto ha sido, vamos a un problemita un poco más grande que lo tradicional. Y al decirlo tradicional, quiero decir, supongan ustedes que esto todo ha sido, que esto es grande, que esto no son 80 metros, sino que estos son 1000 metros, 800 metros, 300, 600, son tramos largos de alcantarillado, pero es un alcantarillado de un diámetro también mayor. Pongan ustedes tuberías de 3 metros y que tienen una gran capacidad, porque cada una de esas zonas está recibiendo unas determinadas áreas. Por ejemplo, esta estará recibiendo esta determinada área mediante un sistema, mediante una tubería, etcétera. Cada uno está recibiendo unas determinadas áreas. Hacerlo más rápido, lo voy a hacer así. Esta estará recibiendo otras. Esta estará recibiendo otras. Sí, para que no me quede de la misma forma, la voy a achicar un poquito. Algo así. Etcétera. Aquí otra, pongamos. Todas estas son zonas habitadas, ¿cierto? Estas son zonas habitadas y esto es una tubería que se ha construido para evacuar las aguas de todas esas zonas habitadas. Y cada zona de estas puede tener 200, 300 hectáreas, 400, 500 hectáreas. Estas son tramos construidos por tuneladora, por ejemplo. Se hizo un gran proyecto de emisarios de aguas lluvias y se construyeron con tuneladoras. ¿Cuál sería la forma de calcular cada tramo de estos? Por ejemplo, empezando por este. Yo tengo que aplicar entonces la fórmula que tengo acá. La voy a llevar acá, no tener que estarme desplazando hacia acá. Y la pongo acá. Esta fórmula la tengo que aplicar, por ejemplo, para esta tubería. Esto tiene un área, esto va a tener un área determinada, un área de 500 hectáreas, si ustedes quieren. Espero que se vea, área de 500 hectáreas. Y esta es una subcuenca, todo esto es una gran cuenca, todo esto es una gran cuenca. Y cada una de estas
es una subcuenca. Entonces, este tramo le voy a cargar esta área que son 500 hectáreas con una intensidad, aquí porque puse ahí está mal hectáreas, perdón. Ahí está, 500 hectáreas. Y además de eso, ahí le tengo que dar otro datico a eso. Vamos a ver cómo voy a ponerla así, que me quede más fácil porque en alguna forma yo voy a tener que el tiempo de concentración de esa subcuenca es igual a 50 minutos. Ponerlo en minúscula. No le pongo el igual porque para no demorarme tanto. 50 minutos. Bueno, quedó en mayúscula. 50 minutos. ¿Cómo puedo yo estimar? Esto tiene unas redes de alcantarillado. Bueno, suponga que ese dato yo lo recibo. No tengo que ponerme a calcularlo, ese dato yo lo recibí. Entonces voy a calcular este caudal que va a pasar por aquí con esta fórmula caudal y que esto tiene un C. Voy a ponérselo ahí también. C. No le pongo el signo igual de 0.6. De 0.6. El caudal de esta tubería va a ser igual al que resulte de esta fórmula reemplazando 0.6 por la intensidad. Voy a traer aquí la fórmula de la intensidad. ¿Cuál será la mejor que tengo acá? Voy a llevar esta para allá. Y voy a borrarle un pedazo. Yo no sé si aquí se pueda. ¿Cómo está esa? Es que esta figura está como ecuación. Yo a veces no las uso porque entonces se vuelve más engorroso. Y le voy a dar valores. Ya que estoy acá, supongan que esta sea un valor de 1500 sobre T más otra constante que aquí en este caso es 30. Y aquí voy a decir que esta n, como dijimos acá, como es cercana a 1, digamos que en el caso nuestro es 1. Y esa es mi fórmula de intensidad, digamos, para todo este proyecto. Aquí la intensidad estará dada en litros por segundo por hectárea cuando el tiempo está en minutos. Entonces, si yo reemplazo aquí tiempo igual 50 minutos, 50 más 30 serían 80. Entonces 1500 sobre 80. ¿Cuánto les da? Lo voy a hacer acá, pero si alguno de ustedes me lo dice antes, 1500 dividido 80 será 18,75, es bien bajo. 18, voy a ponerle un poquito más acá. Bueno, dejémoslo así. Voy a ponerle un poquito más porque me parece muy bajito. Pongámosle aquí 3500, perdón. 3500 y voy a actualizar eso. Y entonces así sería 3500 43.75. dividido. ¿Alguna pregunta? Es 43.75, profe.
Gracias. Dividido 80 me dice que es 43. Bueno, 45, digamos, litros por segundo por hectárea. El caudal sería entonces 45 litros por segundo por hectárea. Si quieren, por favor, hagan la cuenta ahí. 45 litros por segundo por hectárea por 500 hectáreas y por 0.6, a mí me da 135 litros por segundo. Repito, 45 litros por segundo por hectárea por 500 y por 0.6. Perdón, voy a repetirlo porque me dio otra. Ayúdeme alguien allá, por favor. Sí, profe, me da 46. 13.500 por 0.5. 13.500. Sí, 13.500. 30.000. Me da 13.500. A mí también. Exacto, exactamente. Por ahí es la cosa. Por 0.6. 13.500 litros por segundo. Ese es el caudal que debe ir por acá. 13.500 litros por segundo. Listo. Supongan que esto tiene 800 metros de largo. No me va a alcanzar el tiempo. Este es un túnel que hicimos de 800 metros de largo. No sé qué diámetro, pongamos 2 metros. Para 13.500 litros por segundo. A ver, les voy a decir que... A ver si puedo encontrar aquí rápido, es un archivo que yo estaba trabajando y le voy a meter ese caudal y con una determinada pendiente, aquí le voy a poner a este caudal 13.500, le voy a poner un diámetro de bravo, grandecito de 3 metros, yo lo hizo una tuneladora 3 metros y con una pendiente del 1%. Eso me daría un Y sobre D de 0,38, o sea que puedo utilizar un diámetro menor, no de 3 metros, le voy a poner un diámetro de 2 metros. Me da un Y sobre D de 0,73, que ya es más razonable, con una pendiente del 1%, y les voy a decir qué velocidad me está dando, ustedes no lo están viendo, me da una velocidad a tubo lleno, a tubo parcial de 5,49, como eso es hecho en concreto, vamos a aceptar esa velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí calculé el diámetro de esa tubería dada una pendiente, esa tubería, y vamos a calcular otra cosa, ¿cuál es el tiempo de recorrido del agua? Porque eso es importantísimo aquí. La longitud son 800 metros. ¿Y por qué me interesa a mí? El tiempo de recorrido son 2.75 minutos. Son 2.75 minutos. No me voy a detener en nada, sino en ese tiempo. El agua en llegar de aquí hasta aquí son 2.75 minutos. ¿Por qué me interesa ese tiempo? Porque para calcular este diámetro, entonces voy a tener en cuenta esta área más esta área, las voy a sumar y el tiempo que tengo que tener en cuenta es el que me dé mayor de 50 más 2.75, compararlo con este que, por ejemplo, sea 40 minutos. Ahí puse que ese tiempo, ahí me quedó al revés, no importa. ¿Qué tiempo es 40 minutos? No me pongo a voltearlo, ese tiempo es 40 minutos. Aquí tengo 40, aquí tengo 50 más 2.75. Entonces 50 más 2.75 me da 52.75. Lo comparo con 40, tomo el mayor, porque el tiempo ya para esto, para este tramo voy a tener otra subcuenca, y esa subcuenca es esta y esta. ¿Y cuál es el tiempo de concentración? El tiempo más demorado.
En este caso sería 52.75 y no 40. Entonces la intensidad aquí la calcularía con T 52.75, 50 más el recorrido de esto, que sería como 52.75, que sería este T más 30, y eso me daría la intensidad para calcular esta. ¿Qué tuve en cuenta aquí? Que no tuve en cuenta, que no es necesario o que no entra para nada en un alcantarillado de aguas negras, los tiempos de recorrido en las tuberías. Porque los tiempos de recorrido en las tuberías afectan o son dato o son insumo fundamental para calcular la intensidad para cada una de las subcuencas. Repito, para este tramo la subcuenca es pero para este tramo la subcuenca es esta y esta, que las convierto en una sola subcuenca, y el tiempo de concentración es el mayor de este comparado con este. En este caso será 50 más 2.75, creo que dije, 52.75. La nueva intensidad aquí sería, reemplazando aquí el valor en donde dice tiempo, pongo 52.75, eso me da una intensidad, la multiplico por el C y por la suma de las áreas. Aquí sería 500 hectáreas y aquí digamos que fueran 200, por decir algo, 240 hectáreas. Ahí, ¿cómo hago para separar eso? Ahí le voy a poner, a ver si, no me dio. Bueno, 240 hectáreas que fueran acá. Lo voy a poner en otra forma, esta sería, no, por acá. Bueno, 240 hectáreas, se me está acabando el tiempo, no encontré rápidamente paso con esto aquí, a ver, rápidamente, aquí está. Esta tiene 240 hectáreas. Bueno, 254, se me fue, 254 hectáreas. Más 500 hectáreas sería 754 hectáreas. El tiempo aquí sería 52.5. Saco la intensidad, multiplico por las 754 hectáreas y por el C, y ese es el nuevo caudal de esta tubería. Y supongamos que todas esas tuberías, como es un proyecto grande y fueron trabajadas con túnel o con tuneladora, tienen el mismo diámetro y la misma pendiente, porque, bueno, la pendiente sí se puede variar, pero también el diámetro, por supuesto. Bueno, no nos vamos a ocupar de esos detalles, pero aquí lo que nos interesa es saber que cada vez que voy incorporando, por ejemplo, para este tramo, tendría que sumar las tres áreas, esta más esta, y el tiempo de concentración sería el mayor de los tres tiempos de concentración. Este sería uno, este más este sería otro, este más este sería otro, teniendo en cuenta los tiempos de recorrido en las tuberías. El que obtenga mayor de los tres sería el tiempo de concentración para este nuevo tramo. Vamos a dejar hasta ahí y en la clase próxima vamos a plantear un problemita de estos ya con una tabla de Excel. Hoy no me alcanzó el tiempo para eso, entonces tengo que dejarlo hasta ahí. Entonces los dejo ahí, señores, porque ya me toca entregar el salón. Les deseo un buen día y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, muchachos.